Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Julieta, la profe de formación ética y ciudadana, y Lucas, profe de matemática, nos preguntamos: ¿hay democracia sin participación? La democracia es, podríamos decir, un sistema político. Para mí la democracia es una forma de gobierno y una forma de convivencia social. Y yo creo que la democracia es un sistema en el que se elige algún representante. La democracia es un sistema de gobierno que le da la posibilidad al pueblo de elegir libremente a sus representantes a través del voto. Defiende la soberanía y los derechos del pueblo. Es el sistema político el cual defiende la soberanía del pueblo y nos permite elegir a nuestros representantes. En donde las personas son libres e iguales, gozando de derechos, pero también ejerciendo nuestras obligaciones. No podría haber democracia sin participación por el simple hecho de que la democracia se trata de que todo el pueblo pueda participar en los temas políticos. Y yo creo que no, porque justamente de eso se trata la democracia, ¿no? Que podamos participar para poder elegir. No hay democracia sin participación de todos los habitantes. No, me parece imposible que haya una democracia si no hay participación. Si hablamos de democracia como una forma de convivencia social, debe haber participación ciudadana, debemos poder expresarnos y participar libremente. Sí, la forma de participación que yo más conozco sería votando. Las formas de participación ciudadana que conozco son a través del voto, Asambleas, sesiones del Senado. También en las escuelas, en las iglesias o en los clubes. La participación activa implica el voto para elegir a los representantes de las organizaciones del pueblo. Y también expresar nuestras ideas, ¿no? La aprobación de las leyes que proponen. O en cualquier tipo de organización donde puedas expresarte y ser escuchado. a través de consejos ciudadanos en organismos públicos. Participar en un partido de vóley, participar de una reunión de amigos y amigas, en una batalla de rap, participar de manera activa en una organización social o política, ir a una marcha, formar parte del centro de estudiantes, votar, ser elegida o elegido, participar. ¿En qué momento salimos del ámbito privado y comenzamos a participar de la vida pública? Cuando empezamos la escuela, cuando cumplimos 16 o 18 años y votamos. ¿Participamos en la medida en que nos sentimos ciudadanos y ciudadanas? ¿Qué significa participar? ¿Por qué y para qué participamos? ¿Es la participación uno de los pilares de la democracia? ¿Qué es la democracia? Podremos pensar a la democracia como el sistema por el cual elegimos a nuestros representantes a través del voto. Pero es mucho más que eso. Es una forma de vida, de vincularnos y de resolver los conflictos y las diferencias. Implica participar pensando en todas y todos. Implica tomar decisiones colectivas y en los momentos difíciles entender que esas decisiones son el resultado del diálogo y de acuerdos comunes. Hacemos democracia cuando votamos, pero también en el aula, en un partido de fútbol y cuando luchamos por nuestros derechos. Esos derechos que fueron conquistados y son el resultado de largas luchas y enfrentamientos. Pero, primero lo primero, ¿cómo nació la democracia? Los griegos inventaron la cartografía y las olimpiadas. ¿También inventaron la democracia? En griego, la palabra democracia significa gobierno del pueblo.
pero a Platón le gustaba llamarla el gobierno de las multitudes. Desde los años 508 y 507 a.C. hasta el 322 a.C., los atenienses la ejercieron guiados por la idea de que el gobierno debía ser ejercido por la mayor cantidad posible de ciudadanos. Idea que en un principio parecía muy democrática, pero para ser ciudadano había que cumplir una lista de requisitos como ser varón, ser hijo de padre y madre ateniense, ser mayor de 20 años y ser lo suficientemente rico para poder dedicarle tiempo a la política. Es decir, se estima que de unos 35.000 habitantes de Atenas solamente eran ciudadanos entre 2.000 y 3.000. Dejemos por un momento Atenas y volvamos a nuestras escuelas. Imaginen sus aulas. Si nos guiamos por estos porcentajes, en una escuela de 400 estudiantes, solo 32 serían ciudadanos y gozarían de este derecho. Es decir, votaría solo una minoría. Volviendo a los atenienses, ellos ejercieron la democracia directa. Esto quiere decir que los mismos ciudadanos eran los que tomaban las decisiones sin intermediación de representantes. Te estarás preguntando cómo lo hacían. Participaban en asambleas en las que discutían en igualdad de condiciones. Luego, por voto, sorteo o rotación, elegían a los integrantes de las instituciones ejecutivas. Para ellos imperaba el concepto del bien común, entendido como aquello que es bueno para la ciudad en su conjunto. Además, la participación ciudadana era considerada como una condición necesaria para el desarrollo pleno de la persona. En la República Romana, entre los años 509 a.C. y 27 a.C., se desarrollaron algunas prácticas de participación ciudadana como las asambleas o la elección de magistrados. Sin embargo, comparadas con las griegas, eran mucho más acotadas. Durante la Edad Media no existieron prácticamente experiencias democráticas. La idea de democracia entendida como el gobierno del pueblo se retomó en el siglo XV con la formación de los Estados nacionales europeos. Sin embargo, la conquista de la democracia se fue consolidando recién a partir de las revoluciones iniciadas en el siglo XVII y fortalecidas en el siglo XVIII. Para aquel entonces, los estados ya abarcaban grandes territorios y poblaciones muy numerosas, razones que imposibilitaron el ejercicio de la democracia directa. Entonces se pensó otra forma de participación del pueblo, la democracia representativa. Esto quiere decir que las decisiones colectivas son tomadas por un grupo de personas elegidas por la mayoría con ese fin, por un tiempo determinado. Sin duda, la Revolución Francesa marcó la consolidación de la democracia moderna. Bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, la revolución terminó con el poder absoluto del monarca, inaugurando un régimen alternativo que, si bien era más democrático que el anterior, no establecía la igualdad tal como la conocemos hoy. Las mujeres no participaban y los sectores populares lo hacían a través de la voz de la burguesía. Los súbditos pasaban a ser ciudadanos con derechos y obligaciones. Se abrían nuevos horizontes políticos. La soberanía popular comenzaba a adquirir sentido. En nuestro país, la consolidación de la democracia implicó un largo proceso de errores y aciertos, de avances y retrocesos. Hay algunos hitos fundamentales en la historia democrática argentina. El año 1853 es el año en que se sanciona y se jura la Constitución Nacional. La Carta Magna Argentina, que contiene los derechos civiles y políticos de todas y todos a través de sus declaraciones, derechos y garantías. Me corrijo, la Constitución de 1853 no contenía los derechos de todas y todos, porque en aquella época las mujeres no gozábamos de todos los derechos, como los políticos, y por eso no podíamos votar. Además, en aquel momento el voto no era obligatorio, así que votaban solamente los varones que así lo deseaban, ya que eran los únicos que podían. En definitiva, eran muy pocos los que finalmente votaban. En 1912 se sancionó la llamada Ley Sáenz Peña. Antes de esta ley, el voto era un derecho individual, no una obligación, y no era secreto. Eso hacía que el votante sintiese la presión del patrón, del delegado o del caudillo. El hecho de contradecirlo podía poner en peligro su trabajo y a veces también su vida. A partir de la sanción Ley Sáenz Peña, el voto pasa a ser secreto, universal
y obligatorio. Pero en esta universalidad no estaban contempladas las mujeres, las personas de pueblos indígenas ni extranjeras, mucho menos los jóvenes. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Recién con la Ley 13.010, promulgada en el año 1947, las mujeres, luego de intensas luchas, conquistaron sus derechos políticos y de esta forma el sufragio se volvió realmente universal en Argentina. Ahora sí, todas y todos podíamos votar. Si bien la ley del sufragio femenino se promulgó en 1947, la igualdad jurídica entre varones y mujeres se terminó por consolidar en la reforma constitucional de 1949, realizada por el gobierno de Juan Domingo Perón. En esta reforma también se incorporaron los derechos sociales. En el año 2012 llegó la cuarta ampliación gracias a las modificaciones de la Ley Electoral Nacional que habilita el voto a partir de los 16 años. La ley número 26.774 de Ciudadanía Argentina tiene por objetivo la ampliación de los derechos políticos de los jóvenes entre 16 y 18 años de edad. Algunos de los objetivos de esta ley son promover la participación y el compromiso político de los jóvenes y que formen parte de las decisiones colectivas que les atañen, los afectan y los incluyen. Hoy mortales el voto sagrado. Libertad, libertad, libertad. La Constitución Nacional es el documento que garantiza los derechos de las y los ciudadanos y el pleno ejercicio de la democracia. ¿Podría decirse entonces que es algo así como un acuerdo colectivo? Me gusta más pensarlo como una carta magna o una ley suprema que garantiza los derechos de todas y todos, que nos marca un rumbo colectivo, un proyecto de país inclusivo. En la Constitución se establecen los grandes principios de nuestro régimen político, como la división de poderes, la declaración de los derechos fundamentales de las personas y el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos fundamentales. También se define nuestra forma de gobierno, ¿no? Así es, la Constitución define a la forma de gobierno de nuestro país como republicana, representativa y federal. 3 palabras que solemos escuchar y repetir, pero muchas veces no sabemos muy bien qué significan. Cuando hablamos de república nos referimos a la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Esta división permite descentralizar el poder y que no se acumule en una sola esfera. Con representativa nos referimos a que el poder no se ejerce directamente, sino a través de los representantes del pueblo. Es como cuando elegimos un delegado en la escuela, lo elegimos porque sentimos que él o ella nos va a representar mejor. O cuando elegimos en el club un socio para que forme parte de la comisión directiva. Le estamos delegando el poder para que nos represente. ¿Y qué quiere decir federal? Significa que en el país hay una división de poder en términos territoriales. Es decir, existen las provincias que a su vez tienen gobernadores y mantienen autonomía con respecto al gobierno central. ¿Y es posible reformar la Constitución? Sí, aunque es un proceso complejo. A lo largo del siglo XIX y XX sufrió varias reformas. Podemos mencionar la de 1860, 1866, 1898 en el siglo XIX y en el siglo XX son muy importantes la de 1949 y la de 1994. En el 49 se incorporaron los derechos sociales y en el 94 se incorporaron los principales tratados de derechos humanos y algunas nuevas garantías. En definitiva, es importante que la Constitución represente a las mayorías, porque la Constitución y la democracia son inseparables. Tanto es así que en las dictaduras los primeros derechos que desaparecen son los derechos políticos y los sociales. Es decir, los derechos humanos. Hablamos mucho de derechos, pero ¿qué pasa con las obligaciones? Pagar los impuestos es una de las tantas obligaciones que nos marca la Constitución. Votar es un derecho, pero también una obligación. A través del voto elegimos al presidente o a la presidenta de la nación. Solo pueden ser elegidas o elegidos las argentinas o argentinos, nativos o por opción.
El presidente y el vicepresidente son elegidos por un periodo de 4 años a través del voto popular. Y si no obtiene más del 45% de los votos o el 40% con un 10% de diferencia con respecto al que salió en segundo lugar, hay una segunda vuelta a la que llamamos balotaje. Las elecciones parecen algo sencillo, pero computar los votos no es algo tan fácil, sobre todo cuando hay una segunda vuelta. Las elecciones son herramientas necesarias en cualquier democracia indirecta. Por esto, los mecanismos de elección para implementarlas deben ser analizados en detalle y tienen que ser conocidos por toda la sociedad. Cuando se tiene que elegir al presidente o presidenta y al vice, el problema parece simple. El que más votos saca, gana. Sin embargo, la política se ha enfrentado a situaciones en donde esta regla, que parece incuestionable, puede ser un verdadero problema. Veamos un ejemplo. 4 candidatos o candidatas se presentan a una elección por un puesto unipersonal. Pensemos, por ejemplo, para el cargo de presidente o presidenta. La candidata A, el candidato B, la candidata C y la candidata D. Supongamos que las candidatas A y C tienen propuestas similares, es decir, que sus votantes, aunque voten a una, no estarían disconformes si ganara la otra. Luego de realizar la elección, se obtienen los siguientes porcentajes. Candidata A, 29%. Candidato B, 32%. Candidata C, 30%. Y candidata D, 6%. Voto en blanco, 3%. En este caso, si consideráramos la fórmula más simple posible, el que saca porcentaje mayor gana, es claro que el candidato ganador es el B. La pregunta que debemos hacernos es si esa regla para asignar a un o a una ganadora es la que mejor representa la intención que tuvo la población al momento de votar, dado que en realidad, sumando los votos de las candidatas A y C, se obtiene casi el 60% de los votos. Es decir, que el 60% de la población indicó estar de acuerdo con las propuestas de las candidatas A y C. Sin embargo, ganó el candidato B. Para resolver este tipo de situaciones y que los resultados electorales representen mejor la voz de los electores, es que muchos países incluyen algo que es conocido como segunda vuelta o balotaje. Veamos cómo podría utilizarse esto en este caso. Los o las 2 candidatas que obtengan los mayores porcentajes son las o los elegidos para pasar a la segunda vuelta. Es algo así como pasar a la final. En la segunda vuelta solo se puede elegir entre estas 2 candidatos o candidatas y por supuesto se puede votar en blanco. Imaginemos que con los resultados de la elección indicada antes se aplica el sistema con segunda vuelta. En ese caso, quienes pasarían serían el candidato B y la candidata C. Es muy posible que la candidata C sea votada por casi todos los y las votantes que antes votaron por la candidata A. El resultado puede ser el siguiente. Candidato B, 37%. Candidata C, 53%. En blanco, 10%. El resultado ha cambiado rotundamente. La ganadora con este sistema de segunda vuelta es la candidata C. Hay diferentes maneras de aplicar la segunda vuelta. La que vimos acá es una de ellas. El voto es obligatorio a partir de los 18 años. Pero gracias a la ampliación de la participación ciudadana podemos hacerlo también, aunque de manera voluntaria, a partir de los 16 y hasta los 18. Luego es obligatorio. Para todas y todos, la primera vez que votamos es un momento donde se mezclan muchas emociones. Nos sentimos empoderados, pero también sentimos dudas y miedo. Por eso nos proponemos hacer una pequeña representación donde vamos a repasar el paso a paso. Flor va a ser nuestra protagonista y Lucas va a ser la autoridad de mesa. Las autoridades de mesa son la máxima autoridad de la mesa. Son los únicos que pueden manipular el material electoral y tomar decisiones en su mesa. Puede ser reemplazado y asistido únicamente por el suplente asignado. Y por último, yo voy a hacer algo así como una guía invisible para Flor. Vamos a suponer que Flor ya sabe su número de mesa porque lo buscó en la web o en el padrón que está pegado en el hall de entrada. Sí, mesa número 2288.
Excelente. Entonces, después de verificar que sea la mesa correcta, te acercás y presentás tu documento nacional de identidad al presidente de mesa para que verifique tu identidad. Él te va a entregar un sobre abierto, firmado, sellado y vacío. Y va a retener tu documento e invitarte a pasar al cuarto oscuro. Era tan obvio que no era oscuro el cuarto. Te vas a encontrar las boletas de todos los partidos y alianzas para cada categoría de cargo a elegir. Tenés que emitir un solo voto por cada categoría. Tené cuidado. Si elegís más de una opción para la misma categoría, tu voto va a ser computado como nulo. ¡Votea! No me digas, el voto es secreto. ¿No era que eras una guía invisible? Sí, pero tenés que practicar. Ahora vas a salir sin decir nada. Una vez afuera, depositas el sobre en la urna de la mesa electoral. Una vez que lo hiciste, a la vista de los fiscales, el presidente de mesa va a marcar en el padrón que ya votaste y te va a hacer firmar. Te van a entregar una constancia de emisión del voto y te van a devolver tu documento de identidad. Listo, ¿y ahora qué hago? Esperar el recuento de votos. Sí, me parece súper importante votar. Para mí es importante votar para que podamos participar y elegir. Es muy importante votar para elegir a quienes nos gobiernan democráticamente. Más cuando se trata de las votaciones presidenciales, que es cuando se elige al presidente o presidenta que va a estar representando al país argentino. Está bien que los jóvenes votemos desde los 16 en adelante porque ya toman en cuenta nuestra opinión a la hora de elegir quién nos gobierne. Considero importante el hecho de votar porque permite a través de elecciones que se puede elegir libremente teniendo en cuenta los ideales y preferencias de cada votante. Y yo creo como para que nos vayamos incluyendo en la sociedad, ¿no? Sí, estoy a favor del voto joven. Sí, estoy a favor de que los jóvenes voten porque al igual que los grandes tienen el derecho de poder elegir libremente. Porque yo creo que con el voto joven es cuando se nos comienza a reconocer más como futuros ciudadanos. Para ir aprendiendo eso, que ya lo vamos a hacer más adelante. Me siento preparada para votar porque estoy consciente de la situación política de hoy en día y sé qué partido político quiero que me represente. Y yo creo que sí me siento preparada para votar. Aún no me siento preparada para elegir por mí misma porque creo que necesito aprender un poco más de cómo se maneja la sociedad, de tal manera que pueda evaluar las distintas propuestas y saber cuál es la más conveniente para la sociedad en su conjunto. Sí, yo voté el año pasado en las PASO. Yo aún no voté porque no tengo la edad que se requiere. Me gustó ejercer mi derecho. Previamente había investigado sobre los candidatos, sobre el funcionamiento de las boletas y el cuarto oscuro, y al salir después de votar, la presidenta de mesa me aplaudió. Me faltan 2 años, pero sí conozco a mucha gente que ha votado, como por ejemplo mi familia. El Congreso Nacional tiene 2 cámaras. La Cámara de Diputados de la Nación tiene 257 miembros, que son elegidos por el periodo de 4 años en cada distrito electoral. Tengamos en cuenta las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que la mitad de las bancas se renuevan cada 2 años en todos los distritos electorales. A su vez, la Cámara de Senadores tiene 72 miembros elegidos por un periodo de 6 años, con 2 bancas para el partido o coalición mayoritarias y una banca para el segundo partido o coalición. Una tercera parte de las bancas son renovadas cada 2 años. En las elecciones legislativas del 2001, el Senado fue renovado en su totalidad. Suena complicado, ¿no? Esto empeora cuando tenemos que repartir, por ejemplo, bancas en la Cámara de Diputados o en una legislatura. Supongamos que 3 partidos políticos se presentan a una elección para cubrir 10 lugares. Como los 3 son muy optimistas y apuestan a sacar todos los votos, presentan listas con 10 candidatos y candidatas cada una.
Estas listas están en orden, de primer candidato a 10º candidato. Si una lista lograra ganar algunos lugares, serían los primeros los que ingresan. El resto queda fuera. Veamos un ejemplo. Las siguientes son las 3 listas con candidatos. Supongamos que la primera, lista roja, gana 5 lugares. La lista azul gana 2, la lista naranja gana 3. La lista de los 10 integrantes quedaría así. Ahora bien, la pregunta que podemos hacernos en este caso es: ¿cómo se distribuyeron los lugares entre las listas? Para eso, el sistema más utilizado se denomina sistema D'Hondt y se aplica así. En el ejemplo, la lista roja obtuvo 4.210 votos, la lista azul obtuvo 2.003 votos y la lista naranja 2.150. Para entender cómo se procede a repartir los escaños, es decir, las bancas, según el sistema D'Hondt, vamos a completar la siguiente tabla ubicando estos valores en la primera fila, debajo de los nombres de cada una de las listas. Y en las filas siguientes, debajo de cada número, iremos dividiendo por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 y por 9. Luego se identifican los 10 números más grandes de la tabla. Los números que correspondan a cada una de las listas es el número de lugares que se ganan en la elección. Ahora vamos a ver una tabla en la que se sintetizan todos los porcentajes de participación en las elecciones nacionales para elegir al o la presidenta de la nación. Con los datos dispuestos de este modo, podemos obtener alguna información rápidamente, como por ejemplo cuál fue el porcentaje más alto alcanzado. En este caso, 85,6%. ¿Y en qué año se obtuvo? En el año 1983. Pero hay ciertas tendencias que no son fáciles de visualizar de esta manera. Para esto es conveniente pensar en organizar la información de otra manera. Una posibilidad es un gráfico de líneas, que nos puede mostrar si hay algún patrón de evolución o si los cambios son azarosos. A continuación, les voy a mostrar el gráfico confeccionado. De este gráfico se pueden observar algunos comportamientos que no eran evidentes solo mirando los datos ordenados según la tabla. Por ejemplo, podemos decir que la participación popular en las elecciones presidenciales fue decayendo desde el 83 hasta el 2007 y que luego esa tendencia se detuvo e inclusive se revirtió. Es importante notar que estamos hablando de tendencias generales y no de detalles. Es una de las ventajas de disponer de los datos en forma de gráfico de línea. ¿Por qué es importante la participación ciudadana? ¿Quiénes son consideradas y considerados ciudadanos? ¿Qué formas de participación ciudadana existen? ¿Y por qué decimos que sin participación no hay democracia? La ciudadanía es algo común a todas y todos. Somos ciudadanas o ciudadanos porque tenemos derechos civiles, políticos y sociales. Pero también lo somos a partir de la participación como ciudadanas y ciudadanos en otras esferas de la vida pública. Ejercemos nuestros derechos en condiciones de igualdad. Esto significa que estos no pueden limitarse por motivos de género, religión, riqueza, grupo étnico, educación o ideología. Si pensamos la participación ciudadana desde la esfera política, observamos que se fue ampliando a lo largo de la historia, es decir, no siempre fueron los mismos actores sociales los que pudieron participar del sufragio y acceder a cargos públicos. Por eso es fundamental comprender la ciudadanía como una construcción histórica, política y social. En el caso del sufragio, no siempre pudimos votar todas y todos. Esto se fue logrando mediante conflictos, tensiones y luchas políticas y sociales. También puede entenderse la ciudadanía en función de la pertenencia, como cuando participo en mi comunidad. Mi nombre es Eduardo Salvador Barcesat, soy abogado, graduado en el año 1962 y con particular dedicación a la defensa de los derechos humanos. ¿Todos y todas somos ciudadanos? ¿Qué se necesita para ejercer la ciudadanía? A partir de una determinada edad, que ahora ha sido fijada en 16 años, se puede ejercer la ciudadanía en el sentido de derechos civiles y políticos. Esto significa que se puede votar desde los 16 años, no así ser candidato. Para ser candidato
hay que tener la edad que indica la Constitución para ser diputado, para ser senador o presidente de la nación. ¿Qué derechos tenemos? Bueno, tenemos dos grandes conjuntos de derechos. Uno son los derechos que hacen, diría, a la persona como tal, al tránsito patrimonial, es decir, a cómo se adquieren y se transmiten los bienes, que son las cosas materiales que portan valor, y luego irrumpe una noción nueva, la de derechos humanos, que son derechos que están pensados en la idea del universal, es decir, para todos o todos, o su forma negativa, ninguno puede ser privado de tal cosa. Estos derechos humanos son un desafío para la coexistencia con los que llamé antes derechos subjetivos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen como sustrato material no el interés, sino la necesidad. En derechos humanos decimos que la palabra más importante es la palabra acceso. Y esto porque la palabra acceso significa hay una situación de desposesión y esta situación no es justa para los derechos humanos. Entonces el Estado provee, pone en conexión la necesidad con la satisfacción social de esa necesidad, pasando por sobre las limitaciones de la capacidad económica de cada uno. ¿Qué es el voto joven? Bueno, precisamente es este voto de los 16 años, modificación que fue introducida bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Recuerdo que fui convocado al Congreso de la Nación para volcar una opinión y fundamentos porque había sectores que resistían esto de la habilitación a los jóvenes para votar. Y recordé un ensayo de la UNESCO, precisamente sobre la adolescencia, donde indica que la capacidad neuronal de los jóvenes es muy mayor a la de las personas que cursamos edades como la mía, y que la capacidad creativa de pensamiento es precisamente una característica de la juventud. De manera que, ¿por qué no le vamos a otorgar a los jóvenes esa capacidad de participar de la vida pública si está probado que su actividad neuronal es mayor que la de las personas, bueno, consideradas mayores, valga la redundancia? ¿Qué formas de participación ciudadana existen? Todas las organizaciones sociales que son articulación entre el Estado y la sociedad en sí, son las que deben desarrollarse para que puedan expresarse estas capacidades de la juventud. Me refiero a los centros de estudiantes, la participación en la vida estudiantil, el ingresar a partir de determinada edad a la actividad laboral, eso se da desde los 14 años, gozar de la protección de las leyes en el sentido de la igualdad de condiciones, esto es que no porque sean niños tienen que tener menos ingresos o condiciones de trabajo en materia de higiene y seguridad desfavorables, por el contrario, son los que merecen formas más exigentes de tutela del trabajo humano. Les habla un padre y abuelo y pienso y le digo lo que le dije a mi nieta cuando cumplió 15 años, refrendando un poco aquel canto que en la voz del trompetista Louis Armstrong se hace inolvidable. El cielo es azul, los árboles son verdes, es un mundo maravilloso y es para usted. Hoy me toca elegir y no da que alguien lo haga por mí.
Constitución de 1853 se estableció el voto universal. Falso. 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 Verdadero. Falso. Falso. El voto universal recién aparece en nuestro marco legal en 1912. A pesar de esto, esa universalidad excluía a las mujeres, extranjeros, indígenas y jóvenes. La ciudadanía se refiere únicamente a los derechos políticos de las personas, es decir, a la posibilidad de ser elegidos y participar de las elecciones. Verdadero. Falso. 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 El concepto de ciudadanía es amplio y abarca a todas las ciudadanas y ciudadanos y se refiere a todas las personas en tanto poseen derechos, obligaciones y se sienten parte de un territorio y una población determinada. Si en una elección un candidato saca más votos que el resto, eso asegura que ganó la elección. Verdadero. Falso. 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 Verdadero. Falso. El sistema electoral establece que debe haber una segunda vuelta si ninguna fórmula obtiene más del 45% de los votos o más del 40% de los votos positivos, con una diferencia porcentual de 10 puntos con respecto a la segunda fórmula en cantidad de votos positivos. Las mesas electorales están separadas por género. Mesas de género femenino, mesas de género masculino. Falso. 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 Eso es falso. A partir del año 2011, las mesas son mixtas. Votan las y los ciudadanos en la misma mesa. La democracia es un sistema político y una forma de gobierno. Y además permite el desarrollo de los ciudadanos y las ciudadanas que gozan de derechos y ejercen sus obligaciones. Verdadero. 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 En la democracia nuestro rol no queda reducido al momento de votar, sino que nos compromete en nuestra vida cotidiana y con el contexto que nos rodea. En este sentido, la democracia es también una forma de transitar la vida en común. La Ley 26.774 establece desde el 2012 extender el derecho a votar en elecciones a los jóvenes entre 16 y 18 años de forma optativa. Esto implica la mayor ampliación de derechos democráticos en relación al voto después de la incorporación de las mujeres. Desde su primera implementación en las elecciones legislativas de 2013, el padrón de jóvenes creció en forma constante. Se pasó de 627.364 electores en las primarias del 2013 a 1.129.824 en las generales de 2017. El voto de 16 a 18 años de carácter optativo debe entenderse como una elección y no como una imposición. No se trata de cargar a los jóvenes con más obligaciones, sino de abrir una puerta para los que sienten el deseo, la necesidad y la vocación a la participación ciudadana y de motivar a quienes aún no sienten interés en este tipo de participación. El reconocimiento de los jóvenes a partir de los 16 años como electores posiciona a la Argentina entre los países que más han avanzado en materia de ampliación de los derechos políticos y electorales. Otros estados de la región que ya han ampliado la base de participación electoral son Brasil, Nicaragua y Ecuador, que fijan la edad mínima para sufragar a los 16 años, y Chile, que la establece a los 17. Sin embargo, alrededor de esta ley se han generado muchos debates, tanto en Argentina como en el mundo. Surgieron posiciones a favor y en contra. Vamos a mencionar algunas de estas posiciones y sus argumentos. Muchos se preguntarán si un chico o chica de 16 años está realmente preparado para votar.
Luca, yo no tengo dudas. En primer lugar, creo que el acceso a la información que tienen las y los jóvenes hoy aporta otras miradas que pueden ser muy útiles para poder empezar a pensar en el proyecto de país que deseamos, con qué políticas públicas estamos de acuerdo y con cuáles no. Es decir, poder ejercer los derechos políticos desde la adolescencia, ¿no te parece? Es cierto que hoy circula más información, pero algunas y algunos piensan que a los 16 años se es demasiado joven para ser objetivo y por lo tanto se corre el riesgo de que las y los adultos manipulen esas decisiones de las que hablas, Julieta. ¿Y vos pensás que un adulto o un joven de 18 años no es manipulable? La manipulación se puede dar en cualquier edad y eso no quita que las y los jóvenes no puedan ejercer sus derechos políticos. En todo caso, es un derecho y no una obligación. Muchas y muchos siguen pensando que los y las jóvenes son incapaces de tomar decisiones políticas responsables porque carecen del conocimiento político necesario y porque tienen intereses más banales propios de su edad. Hay jóvenes que demuestran todo lo contrario. Por ejemplo, Greta Thunberg, la activista sueca. Acá en Argentina podemos mencionar a Ofelia Fernández, que con 19 años se convirtió en la legisladora más joven de América Latina. Y también a todas las y los jóvenes que participan en los centros de estudiantes, en organizaciones no gubernamentales, en movimientos como el de Ni Una Menos, entre otros movimientos. Si hay algo que no les falta a las y los jóvenes, es compromiso político. Totalmente. Y para las y los que aún no sientan interés por ese ejercicio del derecho político, es una oportunidad para empezar a informarse. Por ejemplo, comparando y analizando las propuestas de los distintos partidos políticos y candidatos. ¿Quiénes son y qué propuestas tienen? ¿A quiénes favorecen esas propuestas? ¿Ya tuvieron algún mandato? ¿Qué hicieron durante el mismo? También pienso que es una gran oportunidad para que los distintos frentes y partidos políticos que pretenden gobernar puedan formular políticas públicas y distintas propuestas que incluyan e interpelen a las y los jóvenes. Ahora que ellas y ellos votan, no pueden invisibilizarse sus reclamos, sus necesidades y sus derechos. Bueno, profes, creo que ya estamos todas y todos de acuerdo y además el voto joven es una ley. Exactamente, Flor, es un derecho ganado y cuando un derecho se gana y se convierte en ley, hay que hacerlo cumplir. En nuestro país el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Por eso votar es importante, porque de esta forma elegimos a quienes conducen el país. Hoy el voto en Argentina es universal, secreto y obligatorio para los mayores de edad y optativo para los jóvenes de entre 16 y 18 años. Pero no siempre fue así. El voto también tiene su historia y se ha ido ampliando junto a los derechos en democracia. Por ejemplo, el voto femenino y el voto joven. Platón definió a la democracia como el gobierno de la multitud, pero hoy decimos el gobierno de todas y todos los ciudadanos. Ejercemos la ciudadanía cuando votamos, pero también cuando ayudamos a una persona mayor a cruzar la calle o cuando incluimos en el equipo a aquella compañera o compañero que quedó relegado. Es decir, la ciudadanía es también una forma de vida, una manera de convivir democráticamente. Con la participación de todas y todos, involucrándonos en los asuntos comunes y asumiendo un rol activo frente a las experiencias y acontecimientos que nos atraviesan.